Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes y bueno, hoy les damos nuevamente las gracias en esta tertulia hablando de arquitectura y ciudad y bueno, hoy nos acompaña el antropólogo Antonio Higuera, que es un placer tenerlo el día de hoy para hablar de nuestras casas anglo-caribeñas y bueno, les damos la bienvenida a Toño, que cordialmente le decimos Toño, por acompañarnos y haber aceptado esta invitación y bueno, va a ser un placer y un lujo escucharte el día de hoy. Al contrario, muchas gracias al Colegio de Arquitectos por esta oportunidad de diálogo. Gracias. Al contrario. A los dos. Y bueno, al arquitecto Pedro Chargoy, que es el que guía esta plática y esta charla tan amena. Gracias, Presidenta. Doctor, bienvenido a su casa. Gracias. Voy a tener el honor de presentarlo, de leer una reseña breve. Hoy nos distingue con su presencia nuestro invitado, el doctor Antonio Higuera Bonfil. Es doctor en Antropología Social y profesor investigador desde la Fundación de la Universidad de Quintana Roo. Es experto en la cultura local, ha publicado 15 libros sobre temas regionales y lidera proyectos de investigación patrimonial. Fue clave en recuperar la memoria de Payo Obispo. A principios de los años 90 participó en la investigación de las famosas casitas de madera en Chetumal y formó parte del Consejo de Vigilancia de la Maqueta Histórica de la ciudad, inaugurada en 1991. Hoy, además, desempeña el cargo de Director General de Investigación y Posgrado en la Universidad de Quintana Roo y en esta tertulia nos hablará de su obra y de la arquitectura anglo-caribeña que define a nuestra zona. Cabe destacar que es investigador SNI nivel 1 y ha sido reconocido por su labor académica en la UCRO y se destaca por combinar el rigor científico con un estilo cercano. Suele compartir historias orales, videos etnográficos y lecturas contemporáneas para ilustrar sus temas. Doctor, bienvenido. Quisiéramos comenzar. ¿Cuál es el origen de estas casitas de madera? Si nos pudiera relatar. Gracias. Primero que nada, de nuevo, agradecer la invitación del colegio y la oportunidad de dialogar con ustedes. Bueno, estamos en una ciudad que tiene un poco más de 100 años de historia, que surge en un contexto muy particular, en una frontera que se estaba definiendo, frontera internacional, y que gracias a la llegada de un grupo de personas, lo que se hace es aprovechar la presencia de mexicanos que habían nacido, crecido en este país y de sus hijos que nacieron en Belice para poder fundar lo que hoy es Ciudad Chetumal. El nombre original, todos lo sabemos, Payo Obispo, y 5 de mayo de 1898 es la fecha que se ha establecido como la oficial para la fundación de esta ciudad. Pensemos que en realidad estamos hablando de una zona agreste, una zona donde no abundan los asentamientos humanos y donde lo que se hace es aprovechar precisamente la experiencia de quienes estaban al sur del río Hondo. Y como Honduras Británica, lo que hace es
pues ser un materializar la cultura que venía de Europa, de Inglaterra particularmente, y combinarla con la zona del trópico húmedo, pues en realidad estas casitas, como la que están aquí en la mesa, son lo que caracteriza nuestra ciudad, ¿no? Toda su primera etapa de vida, lo que se tiene es básicamente construcciones de madera, y que desde luego por los carpinteros de ribera que existían, porque pues antes, al no haber caminos, lo que había eran veredas líquidas, y entonces los barcos eran los medios de transporte. Entonces estos carpinteros de ribera lo que hacían era, pues eso, tenían una experiencia maravillosa para construir, y aprovechar esta experiencia para construir casas machimbradas con un alto grado de seguridad, de fortaleza como viviendas, es precisamente el punto, digamos, de origen. Está difícil datarlo en un día y un año, pero de 1898 es que arranca esta tradición de construir casas de madera en Ciudad Chetumal. Correcto. Y en esa, ¿qué diferencia podría haberse incorporado en esta particular región respecto de toda esa tradición que traían los ingleses de construir en el trópico? Digamos, no solo en lo que sería Belice, sino que también tiene que ver en las islas, claro, en Jamaica, sí, y yendo más hacia el trópico, inclusive en la India o en todas sus colonias. Claro. ¿Habría alguna particularidad que digan esto era diferente por pudiera ser un material o un plus constructivo que hayan puesto los locales, digamos? Bueno, así. La pregunta es importante y está fuera de mi área de formación profesional. Los arquitectos, las arquitectas son ustedes, pero lo que yo veo muy claramente como historiador, como antropólogo, es que, hay un material particular en esta zona, ¿no? Hay maderas duras, hay maderas preciosas y se van aprovechando para distintos fines. Sin duda, otra cosa particular es el clima, el hecho de que vivamos en una zona donde el trópico húmedo tiene grandes cantidades de lluvia a lo largo de ciertos meses del año, donde las temperaturas, como ahora en julio, son muy, muy altas. Sin lugar a dudas, eso implica una serie de características constructivas. Yo pienso que, por ejemplo, por estas condiciones de mucha lluvia y de mucha humedad, como se ve en esta casita, no son palafitos propiamente, pero que haya una base que separa la casa del suelo, tiene una característica particular. No todas tienen esta configuración, pero es una cosa particular. El hecho de que las condiciones de vida implicaran dificultad para conseguir materiales, no me refiero a materiales de construcción solamente, sino materiales de vida cotidiana, alimentos, herramientas, ropa. Yo creo que eso fue dejando su huella en la cultura que se estableció en Payo Obispo, hoy Chetumal, y que eso sin lugar a dudas se tiene que ver reflejado en las casas, ¿no? En particular, como en muchas otras cosas. A mí se me ocurre que, el curvato, por ejemplo, es una de esas características. Si no hay agua, no hay un sistema de dotación de agua, sino que viene del cielo, pues lo que tenemos que hacer es asegurar esto, el abastecimiento de agua, y el curvato me parece fundamental en cada una de las casas. El porche o la terraza me parece también que es otra característica que, si lo pensamos hasta hoy en día, la gente suele en las tardes, los días de mucho calor, salir a la calle para establecer conversaciones, para convivir. A mí me parece que ese es un elemento importante de una casa de este tipo. Correcto. ¿Y cuáles serían los retos que están culturales, sobre todo, que están enfrentando estas casas? Hablábamos antes de iniciar esta entrevista de que cada vez son menos, ¿no? Sí. Bajo su perspectiva, ¿qué es lo que está ocasionando tanto este cambio como cuál podría ser el reto para que enfrentan las casitas de madera como si fueran un ente? Claro. A mí me parece que efectivamente son parte de la cultura viva de Chetumal. ¿Sí? Me parece que se van transformando, van evolucionando conforme las épocas históricas cambian, y lo que las personas, las generaciones
van buscando, ¿no? Sin lugar a dudas, cuando se funda Payo Obispo, cuando la actividad forestal es la principal, que hoy en día ya es algo muy extraño para las y los habitantes del sur de Quintana Roo, bueno, las casas tienen un propósito específico, es decir, si bien es el material común para las construcciones, hay una serie de diferencias importantes en términos arquitectónicos entre quienes trabajan, explotan y exportan la madera y quienes están trabajando directamente en la selva. Entonces a mí me parece que, por ejemplo, una casa con 2 aguas, un techo de 2 aguas, de 4 aguas, de lámina, le da una perspectiva particular a estas casas. Yo he hecho muchas entrevistas con gente ya fallecida de la segunda generación de payovispenses, nacidos en 1915 más o menos, y recuerdo con mucha claridad cómo ellos decían vivir dentro de una casa de madera era esperar la lluvia, y a veces no podíamos dormir porque caía tal cantidad de agua, y los techos de lámina lo que hacían era no dejarnos dormir. Niños que pensaban en eso, ¿no? O por ejemplo, las paredes internas que pues no son como las actuales de material, que llegan hasta el techo y entonces aíslan las distintas habitaciones, sino que eran, claro, las divisiones existentes, pero arriba, no estoy seguro del nombre, si es una celosía lo que existía, pero que dejaba, por un lado, circular el aire, el viento para la frescura de la casa, pero que también imprimía una serie de características a la vida familiar. Los padres, los hijos, si vivía el abuelo o alguno de los tíos dentro de la casa, el grado de la intensidad de convivencia al interior de una casa familiar era completamente distinta a la que tenemos hoy. Y creo que eso se ha ido perdiendo porque las casas ahora son mucho menos, y la pregunta sería interesante para el colegio. Por ejemplo, ¿cuántas personas, cuántas familias viven hoy en casas de madera y qué implica su vida con respecto a al resto de la sociedad, ¿no? Pienso en la Casa Marzuca, que está aquí en la Avenida Héroes, conociendo esa maravilla como vivienda, pues sin duda que la familia vive de una manera completamente distinta a la que yo tengo en una casa de material. Claro. Y usted trabajó con Luis Reinhardt y Luz del Carmen Vallarta en la maqueta de Payo Obispo. Sí. Cuéntenos un poquito esa historia. Gracias. ¿Cómo inició ese proyecto? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué anécdotas recuerda que pudieran ser relevantes para compartir? ¿Cómo no? Es una época muy interesante. Yo vine a vivir en 1985 a Chetumal, hace ya 40 años, con Luz del Carmen Vallarta, que era mi esposa en ese momento, y que ella trabajó haciendo su tesis en Quintana Roo, de licenciatura, conoció la primera maqueta que hizo don Luis hace ya muchos años, y ella se interesó porque veía que ahí había un concentrado de historia regional muy importante. Las distintas maquetas que hizo don Luis antes de la maqueta que ya quedó permanente, sufrieron pues un poco como Chetumal el embate de algunos huracanes, y entonces fueron destruidas, y él insistía en construir 2 y 3, me parece que la maqueta que tenemos es la 4ª versión, pero lo muy interesante es que Luz del Carmen lo que hizo fue identificar que ahí había un núcleo de información sociocultural muy importante y que permitía conectar a las generaciones. Entonces ella empezó a trabajar con don Luis, él le permitió el contacto con muchos de sus contemporáneos, y entonces se reunían y hablaban de cómo eran las casas y cómo se vivía y cómo eran las calles, y recordar, no sé, cómo se conseguían los distintos medios de vida en ese momento. Y en algún punto se propuso el proyecto de hacer un monumento a la ciudad. Y en ese punto, inicios de 1990, de esa década, se creó la posibilidad de la maqueta. Y la maqueta se basa no solamente en la memoria de don Luis Reinhardt, que era privilegiada sin duda, sino de sus contemporáneos que se sumaron y fueron y dijeron: mi casa estaba junto a la de esta familia y de otra. Estábamos en una calle específica, mi casa casi siempre era de cierto color, tenía ciertas características, tenía 1, 2 o 3 curvatos,
tenía ciertas características porque la familia se dedicaba a cocinar para los demás, o teníamos una panadería, y entonces hubo muchas reuniones, hay fotografías y hay planos que se hicieron en esa época en el desaparecido Instituto Quintanarroense de la Cultura, y ahí se pudo hacer, digamos, el mapa general de la maqueta y posteriormente la construcción ya física de las casitas de madera. Mencionabas hace un momento que tuviste pláticas con algunas personas que vivieron en unas casas de madera. ¿Fue precisamente en este periodo donde intervienen en colaboración con lo de la maqueta, con el señor Luis? Claro, ahí empezó ese diálogo con la gente más vieja de esa segunda generación. Pues eso, nosotros mucho más, venidos de fuera y con poca experiencia en una forma de vida de este tipo, la curiosidad en términos de investigación siempre fue mucha. Entonces preguntábamos cómo se vivía, cómo se aseguraba, por ejemplo, la seguridad de la persona, de la familia dentro de una casa, cuál era la manera, ¿no? Ustedes lo tienen muy claro aquí, el tipo de ventanas era no frágil, sino eran de madera, que eran persianas, y eso generaba cierta seguridad. Posteriormente, después de que se concluyó con el proyecto que dar vida a la maqueta en 1991, 5 de mayo del 91, 24 de mayo del 91, perdón, es el mismo día que se firma el decreto de creación de la universidad, empieza el diálogo con las siguientes generaciones. Entonces pienso en, por ejemplo, Efraín Villanueva Arcos, que es de otra generación, que le tocó vivir, crecer en una casa de madera, y cómo él, como niño, lo que veía era absolutamente la oportunidad de disfrutar de muchas cosas que él dice, hoy en una casa de material como la que yo vivo, esas cosas están vedadas, eso ya no existe. Entonces la posibilidad de meterse debajo de la casa, de convivir con una serie de amigos o de inclusive de la propia fauna local, que bueno, era un asentamiento humano, pero había mucho contacto con la naturaleza. Y entonces jugar a las escondidas en una casa de madera, no tener, por ejemplo, elementos de distracción hacia adentro de la casa, como no fueran juegos o la familia, sino de la puerta para afuera. Y entonces eso era una cosa interesante para las siguientes generaciones. En lo personal pienso que eso se ha ido moviendo, ha ido cambiando, porque la vida ha evolucionado y entonces las casas de madera dejaron de ser lo común, ¿no? Y entonces ahora se ha vuelto la excepción. La pregunta sería, a nivel de política pública, ¿qué acciones de rescate pudiéramos emprender? Por ejemplo, parte del rescate de esta memoria histórica que ustedes hicieron fue la maqueta, sin duda. Uh-huh. ¿Qué acciones, además de esa, pudiéramos impulsar, promover, que en tu experiencia docente pudiera con efectividad transmitir a las nuevas generaciones este patrimonio que de alguna manera se está perdiendo, ¿no? Sí, yo creo que las casas de madera, junto con otras cuestiones prácticas de la vida diaria de la gente, se ha ido perdiendo porque la vida ha ido cambiando. Y eso, bueno, no se trata de detener el tiempo y de que las cosas no evolucionen, sino en todo caso hay que revalorar. Entonces hay muchos juegos, hay muchas prácticas. Por ejemplo, pienso en el parque que está en frente del Palacio de Gobierno, cómo la gente recuerda con mucha claridad cómo para convivir, para establecer relaciones personales, los hombres caminaban en un sentido de la plaza y las mujeres en el otro, para poderse encontrar, para poderse ver y poder hacer tener una posibilidad de contacto. Hoy en día, por ejemplo, pues eso evidentemente ya no tendría caso. Pero la pregunta es, ¿qué podemos mantener de las viejas costumbres que pudieran dejar a los jóvenes darse cuenta que sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos construyeron una sociedad de la que ellos son herederos? Y entonces poderlo valorar, ¿no? Sin dejar de vivir lo que tenemos hoy en día, por supuesto. Pero una acción, por ejemplo, clases de historia que recuperen esta condición de la historia regional,
Me parece que además también hay la posibilidad de enseñarlo desde la primera edad, ¿no? En la primera escuela se podría hacer, y poco a poco, inclusive conforme avancen los grados de estudio, empezar a hacer acciones concretas de investigación y de conservación. El gobierno del Estado, el gobierno municipal, por supuesto que tiene mucho que hacer en ese, ha hecho mucho a lo largo de los años, pero yo diría que la aplanadora de la historia lo que va haciendo es cada vez tener como víctimas más casas de madera, ¿no? Y se van perdiendo, ¿no? Y en este rescate, por ejemplo, de la maqueta, que si el colegio, sin comprometer a la presidenta, le interesara, por ejemplo, participar en un rescate activo de este espacio, que entiendo que ahorita está cerrado. Está cerrado. ¿Cómo pudiéramos articular esfuerzos, recursos? ¿Se te ocurre alguna manera? Digo, tú conociendo cómo se hizo este esfuerzo en los 90 y en la actualidad, ¿cómo es que pudiéramos impulsarlo? Sí. ¿Cómo la sociedad puede rescatarse a sí misma de su memoria histórica? Eso que se dice es lo muy importante. Yo creo que ningún proyecto social puede avanzar solo con el gobierno, cualquiera de los niveles que sea. Tiene que estar involucrada la sociedad. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que quien todavía, no sé, viva, que tenga una edad muy avanzada, seguramente estará interesado en contribuir a que la maqueta retome su vida y su actividad. Y si eso lo conectamos con las siguientes generaciones, sería mucho mejor. La vida en Chetumal está cambiando mucho. El turismo se ha vuelto una cosa cotidiana, la llegada de gente con las distintas obras públicas está trayendo cada vez a más gente. Si nosotros tenemos una maqueta cerrada, como está ahora con tabla roca, que no se puede ver, la gente pasa de largo y no ocurre nada. A mí me parece que sí, que tendría que haber no sé el esquema, si un patronato, pero sí creo que un grupo de personas tendrían que organizar una propuesta específica para poder echar a andar esto. Yo recuerdo, por ejemplo, en Ámsterdam, ¿no? Hay una maqueta en la que se representa una cierta etapa histórica de la ciudad y la gente camina por entre la maqueta. Aquí ese no fue nunca el esquema, porque solo hay unos ejes que permiten circular y ver las casas, pero no me cabe la menor duda que eso sería un atractivo que no tiene parangón en Quintana Roo. ¿En dónde más hay una maqueta en nuestro estado que pudiera representar la historia? Sin lugar a dudas, no la hay. Entonces yo creo que yo soy el primero, yo me apunto para formar parte de ese grupo que pudiera hacer una propuesta específica, y yo creo que lo que tenemos que hacer es no solamente decir queremos hacer, sino invertir un poco, ¿no? Claro. Si se invierte un poco de dinero, perfectamente podría echarse a andar la maqueta. Ok, hablamos de recursos, podrían ser de este lado públicos, podrían ser de las ONGs. ¿Tú crees que, hablaste de turismo, de que esto eventualmente se convierte en un atractivo de la ciudad? En ese caso, el principal impulsor del turismo, la iniciativa privada, ¿también se te ocurre que pudiera impulsar estos tipos de iniciativas? ¿O sería totalmente una iniciativa ciudadana de ONGs? ¿Cómo lo visualizas? Yo lo que me imagino es un cuerpo múltiple. Es decir, la sociedad tiene que participar, porque si no participa entonces se vuelve otra cosa. Pero está el gobierno, están los empresarios, y yo creo que además se podría buscar y bajar recursos a través de fundaciones internacionales que están dispuestas a aportar recursos para este tipo de cosas. La Universidad de Quintana Roo, el Instituto Tecnológico de Chetumal, las otras instituciones públicas de educación o privadas de educación superior, la Modelo, la UNID, yo creo que podríamos armar un bonito equipo que pudiera darle vida a la maqueta. Que ya nos estamos poniendo de acuerdo, ¿verdad? Pero no era la intención. No, bueno, maravilloso. Pero ya va agarrando forma. Qué bueno. No, es que al final creo que eso es parte de esta conversación, ¿no? De ver qué se puede hacer por las casas de madera que existen. Ahorita se mencionó lo de la maqueta. También se comentó que hay cada vez menos casas de madera, y hemos visto que hay algunas que se han convertido en restaurantes, y esa es una manera de también rescatar
esas edificaciones. Conservarlas, claro. Sí. ¿Tú cómo consideras que se deban atender también las otras casas que están en abandono, que no hay, al final de lo que vemos afuera, ¿no? Que no hay para el mantenimiento? ¿Cómo pudiéramos nosotros desde este lado proponer, ayudar? Claro. No tengo ningún dato preciso, pero me parece que el mantenimiento de una casa de madera debe ser completamente distinto al de una casa de material. ¿Por qué? Porque el propio, no solo de qué está hecho la casa, sino porque tiene funcionalidades distintas. Entonces, hacer instalaciones de cierto tipo para la vida cotidiana hoy, luz, agua, gas, etcétera, seguramente tiene retos distintos. Yo creo que recuperar las casas no debería pasar por algo que ya se intentó, que tuvo cierto impacto, cierto efecto, que es decir, bueno, el gobierno municipal o el gobierno estatal se dedica a recuperarlas, a declararlas patrimonio material en términos culturales de la sociedad, y te doy dinero para que tú la construyas, o tú no la construyas, la mantengas, la reconstruyas si fuera necesario, sino que yo creo que es esto. Sí debe haber un recurso específico por el interés que pueda tener el gobierno, pero con la acción de la propia sociedad. Quienes estén en instituciones educativas, la búsqueda va a ser distinta. Los empresarios van a intentar algo distinto. A mí no me parece que una casa de madera convertida en un comercio sea automáticamente un deterioro para si hay un buen uso, si hay un buen mantenimiento. A mí me parece que podría inclusive, bueno, hay algunos restaurantes que no son de esa época, que han sido construidos de madera y que le dan cierto toque a la ciudad. Entonces, si además de eso le damos el plus del patrimonio cultural histórico, que ya... La pregunta es, ¿cuántas casas hay de esa época? Claro, esa época habría que pensar cuál, ¿no? Viene el ciclón Janet, 55, se lleva casi toda la ciudad, se sigue construyendo en madera, y digamos que de entonces para acá, estamos hablando de 80 años más o menos, no desde 1898, pero el número de casas debe ser varias decenas de las históricas. Entonces habría que hacer alguna cuestión que conjuntara gobierno, empresarios, sociedad, instituciones de educación superior, y probablemente podamos hacer algo interesante. La declaración del barrio mágico que se está construyendo en Chetumal me parece que es una plataforma maravillosa para impulsar esto. Y eso tiene que ver con recuperar no solo las casas, sino el estilo de vida. Decíamos hace un rato que las veredas líquidas fueron los medios para comunicar a las personas, para traer las mercancías de vida. Yo creo que esa lógica podría perfectamente enmarcar un programa de rescate de las casas y de la maqueta por ambos lados, ¿no? Suena interesante, ¿no? Porque en el gobierno siempre los recursos son escasos y hay que sumar esfuerzos para maximizar los impactos, ¿no? Sí, sin duda. Y en ese sentido sumar a los empresarios, a la sociedad civil, y en una causa común no solo le da ese impulso, sino que suma valor y aparte le da continuidad, ¿no? Por encima de las administraciones públicas, ¿no? Claro. Y eso es bastante importante. A mí se me hace muy, muy interesante. Mencionabas también en la cuestión del mantenimiento y de la construcción. Sé que no es tu ramo, ajá. Pero cuando trabajaste en la maqueta, ¿pudiste tener algún contacto con algún carpintero? Te pregunto porque en la charla anterior mencionó un arquitecto que es muy complicado, bueno, ya ahorita en la actualidad, darle mantenimiento a la casa de madera que ahorita viven sus padres ahí, y que contactan a un carpintero que es de Belice y que él tiene toda esa... ese conocimiento, ¿no? Cuando trabajaste en la maqueta, ¿hubo algún carpintero en particular que sabía esos métodos constructivos de esa época? Ya. Bueno, quien hizo las casitas de madera fue solamente un taller de carpintería, que en esa época estaba en la avenida Veracruz,
muy cerca de la biblioteca Rojo Gómez, pero me parece que es muy distinto construir una casa a escala que una casa real, ¿no? Yo en lo personal no conozco a nadie que se dedique a reparar casas de madera. Sin embargo, yo creo que podríamos aprovechar la experiencia que existen en muchos de los poblados donde la gente sí trabaja y tiene mucha experiencia en el manejo de la madera, que pudiera, no sé si tengan el conocimiento, pero que pudieran aprender tal vez de la gente de Belice para poder hacer pues una nueva generación de personas que se dedicaran a esto, ¿no? Porque lo único seguro es si no le damos mantenimiento, ¿qué va a pasar con esas casas? Van a terminar cayéndose, ¿no? Y lo que no queremos es que el patrimonio y la cultura local terminen en el suelo. Lo que queremos es que siga viva y que podamos tener el mejor uso posible. Y uso quiero decir no comercialmente, sino el uso en términos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Ya me habían contado de sí, es cierto, ese carpintero se llama Andrés Gómez. Andrés Gómez, sí, no quise yo decir su nombre, pero sí, Andrés. Pero vamos a evidenciar que Andrés sí, lo vamos a evidenciar, y él vive en la avenida atrás del Belice. museo. Exacto, en el museo, exacto, ahí al vive. lado Sí, de la ADO, de la terminal, exacto, por ahí. Exacto, ahí está, se tiene un pequeño negocio, ahí vive. Sí, cierto. Andrés hizo todas las maquetas, la maqueta con su gente, sí. Es correcto, Andrés, y chetumaleño de toda la vida, sí. Sí, de buena madera, como dicen. Saludos, Andrés, si nos está escuchando. Sí, hace tiempo que no lo veo, sí. Yo también, sí. que no lo veo. Pues yo me apunto, junto con Andrés, seguramente algo podremos hacer, sin duda. Seguro que sí. Bueno, yo creo que lo difícil que hemos visto es cómo conciliar, cómo negociar con diferentes visiones. Por ejemplo, Chetumal, y tú lo comentabas, Doc, esto ya pasó de alguna manera, no se trata de regresar atrás, pero siempre nos vamos a topar con gente que tenga otra visión y diga, no, es que Chetumal ahora va a ser, no sé, inteligencia artificial futurista y es de plástico, ¿no? Por decir algo, ¿no? Claro. Entonces siempre va a haber en esa conciliación política múltiples visiones de hacia dónde llevar el desarrollo. ¿Cómo negociar o cómo conciliar esas diferentes visiones para socialmente agarrar y decir, vámonos con este rumbo, ¿no? ¿Cómo pudiéramos poner en valor esto? Decir, espérate, es que este es nuestro patrimonio y no importa qué tanto avancemos, esto siempre está atrás, ¿no? Sin duda, sí, sin duda. Yo tengo 40 años viviendo en Chetumal, soy chetumaleño por decisión propia, mis hijos nacieron acá. Yo concibo, por la historia propia de Quintana Roo, que surge en 1902, que tiene raíces mayas, que tiene raíces europeas, centroamericanas, que cada vez hay más gente acá. La cultura, cuando se piensa en la cultura quintanarroense, a diferencia de otras entidades o de otras regiones del país, a mí me parece que no se trata de una forma definida, por ejemplo, una esfera en donde todo el diámetro lo que hace es estar equidistante al centro y con características comunes. A mí me parece que la cultura quintanarroense, por decirlo en sentido en singular, no en plural, en realidad no es una esfera, sino es una esfera que tiene muchos espejos pegados en toda su superficie, y si lo pensamos en algunos lugares donde se les proyecta luz a esas esferas, lo que hace es difuminar los rayos. Eso yo creo que es la cultura, las culturas en Quintana Roo. Hay gente con muchas concepciones del mundo, con muchas prácticas distintas, y ahí viene esto, ¿no? Debe ser esto, debe ser aquello. A mí me parece que si a cada uno de esas piezas, a cada uno de esos espejos del poliedro se le da su importancia, y en este caso hablando de las casitas, de la maqueta, si se le da su lugar, no tiene para mí ningún problema el de que conviva con la inteligencia artificial, con los grandes edificios turísticos, con las rutas. Yo viviendo aquí hace 40 años me acuerdo que la gente me decía, yo quiero rentar un carro, y era imposible, ustedes se acuerdan, no había quien rentara prácticamente. Hoy en día eso ya cambió, entonces no hay por qué decir eso está mal, o por qué decir lo del pasado tiene que desaparecer. A mí me parece que lo que hay que hacer es sumar esos pequeños espejos en el poliedro y dispararle la luz que permita que Quintana Roo se proyecte a todos los ámbitos, en todos los ámbitos, pues, ¿no?
Es una negociación, a fin de cuentas. Sin lugar a dudas. No quiero entrar en detalles, por supuesto, pero si no participamos todas y todos, vamos a salir perdiendo, sin lugar a dudas. Sí. Sí, esta luz que mencionas, no sé, ahorita lo pensé en que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte desde los niños, ¿no? O sea, porque a partir de ese trabajo que se pudiera hacer, es decirles, esta es la historia que tenemos aquí en Chetumal, ¿no? En el sur del estado. Porque nosotros hablamos de estas casas de madera, pero no tenemos al menos cuántas, hablando de la juventud y de la niñez, cuántos conocen estas casas de madera, claro, para que también a partir de ahí podamos también seguir difundiendo esa parte de la historia. Sí. Hace poquito en la Universidad de Quintana Roo se le encargó escribir sobre un libro por los 50 años de la conversión del territorio en estado. Escribimos la primera parte, otros colegas hicieron cosas, cronistas y gente, personalidades importantes, y el libro quedó muy bien. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue sumar distintas perspectivas. Y lo que yo creo que no podemos obviar es de quién venimos, ¿no? Los chetumaleños, mis hijos que ya son chetumaleños de nacimiento, que han crecido acá, ellos pueden preguntar por qué pasó con sus papás y qué pasó con sus abuelos que vinieron de fuera. Pero finalmente la persistencia de familias a lo largo de varias generaciones lo que permite es preguntar cómo eran antes las cosas. Y somos herederos de lo que hicieron esas generaciones previas. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, la gente que empezó con el siglo XX a construir esta ciudad, si no hubiera sido por ellos, nosotros no tendríamos lo que gozamos hoy en Chetumal. Entonces a mí me parece que revalorar en términos de hoy tengo lo que tengo y lo que somos y lo que hacemos, es gracias precisamente a lo que hicieron todos los de atrás. Y que muchas veces fueron esfuerzos enormes, ¿no? Que a veces justo las generaciones más jóvenes no se percatan de lo que tuvieron que hacer sus antepasados para poder construir esta ciudad. Excelente. ¿No? Excelente. Okay. Un trabajo muy fuerte que se tiene que hacer. Sí. Muy fuerte. Sí. Promoción, políticas públicas, hacer un levantamiento, porque al final no sabemos cuántas casas siguen de en pie, cuántas habían cuando hicieron la maqueta. El arquitecto Jesús nos mostró todavía un inventario. Habrá algunos datos, pero digamos no tendrán una secuencia estándar regular. Claro. No tenemos por ahí todavía algunos de los mapas que hizo don Luis Reinhardt en esa época de la maqueta, con la identificación de las familias, las ubicaciones en las calles. Colaboramos con una estudiante de la universidad, hizo su tesis sobre esto. O sea que yo creo que hay la manera de darle seguimiento, de ir viendo cómo eran, cuántas eran, dónde estaban, pero también yo pienso, a mí me tocó, todos los días iba y me paraba en la esquina de Rojo Gómez y Bugambilia a tomar una foto de cómo estaban tirando una casa de madera y lo que es hoy en día, que es un edificio de 4 pisos, 3 pisos y que cambió, ¿no? Yo cuando la primera vez que me acerqué les dije, oigan, la van a remodelar, y no supieron de qué se trataba, y luego me vieron, ya se habían acostumbrado. Yo paraba mi carro y tomaba la foto y tengo toda la secuencia de cómo se fue perdiendo ese patrimonio, simplemente porque se decidió que había que construir algo distinto. Y sí, o sea, así se han ido perdiendo muchas, que han sido estacionamientos, claro. Que se incendiaron, ¿no? Sí. No se pudiera decir que es falta de mantenimiento, no hay el recurso, ya no les interesa, no les conviene. Al final, pues son muchas teorías que pudiéramos decir el por qué no están todavía todas esas casas de madera de pie. Y bueno, la información que mencionas que tienes sería maravilloso. Sí, que la pudiéramos está a disposición conocer. pública. Está a disposición ¿Y pública. tienen planos de las casas de la maqueta como tal? Como para poder No, lo que yo recuerdo es que don Luis y sus contemporáneos lo que hacían era, se sentaban y él dibujaba, tenía idea,
y dibujaba la casa de cada quien, ¿no? Cuando él no se acordaba de la casa, él decía, el que había sido habitante decía, sí, mi casa tenía esto, tenía aquello, e iban haciendo porque eso le sirvió a Andrés Gómez como guía. No sé si él conserve algo, la verdad es que no lo sé. Probablemente en la sala bibliográfica Chilam Balam de Tusic, que está ahora en el Museo de la Cultura Maya, podríamos buscar, a lo mejor esa es una buena idea. ¿Por qué no una primera etapa de investigación histórica para empezar a localizar el material que haya y de ahí tratar de arrancar alguna cosa? Insisto, yo me apunto con mucho gusto, ¿no? Sí, nosotros tenemos algunos planos de algunas casas de madera, porque el arquitecto Mayorga, cuando dio clases en el Tecnológico con sus estudiantes, hicieron levantamiento. Claro. Pero bueno, no son todas. Claro. Y bueno, sería también importante como ir cruzando si esos planos que tenemos corresponden a ¿Cuáles claro. tuvieron alguna transformación? Claro. ¿Cuáles son posteriores? Porque Claro. la maqueta, ¿cuál fue el corte histórico de la maqueta? 1930 más o menos. Era un corte histórico 1930, esa es la fotografía que Exacto, toma la maqueta de... Exacto. Pues sí. Sí. No viene más acá. Okay. Está perfecto. Perdón, sobre todo porque 25 años después viene el Janet, se lleva todo A lo eso. mejor ni siquiera coincidan. Claro. ¿Cómo? Con... O sea, con los planos que tenemos sí, aquí no debe de puedan haber mucha coincidir. Ahora, transformación, lo que son sí. cosas vivas, ¿no? Claro. Le pones un cuarto, le pones un baño. Perdón. Con Don Luis no se hicieron planos como tal, se hicieron dibujos de cómo eran las casas. Es decir, no eran arquitectos, no eran gente que sabía hacer planos como tal, sino era la gente que contaba cómo era su casa, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, eso podrá servir de algo, supongo, ¿no? Perfecto. Pues ya tenemos trabajo. Bastante. Muy bien. Hay muchísimo, muchísimo. Pues, Toño, realmente lo que nos compartes es muy, muy valioso. Espero que todo sirva. lo que nos has comentado en el transcurso de esta charla. Nuestra intención es que mucha gente, eso es lo que pretendemos, que nos esté siguiendo los jueves en la tertulia. Si no tenía conocimiento, que se enteren que existe este tipo de edificaciones de arquitectura aquí en Chetumal, anglo-caribeña, y que los que no lo conocen lo conozcan, ¿no? Precisamente que tenemos casas de madera aquí en el centro de la ciudad, que tenemos esta maqueta, que habemos muchas personas que queremos pues trabajar en la preservación de estas edificaciones, ¿no? Sí. Como dice el arquitecto Pedro, hay mucho trabajo y creo que siempre los que estamos comprometidos y queremos hacer algo por nuestra ciudad, pues solitos nos damos chamba. Así es, Solitos seguro. nos damos chamba y andamos inquietos y decimos qué vamos a hacer. Y bueno, esto es parte de esta inquietud dentro del Colegio de Arquitectos, hablar de estas edificaciones, porque pues es muy importante porque es nuestra historia, porque es un tipo de edificación muy particular, ¿no? Se ha hablado del tipo de la construcción, de los que vivieron, el tipo de convivencia que se daba en las familias. Tú mencionaste las terrazas, esto que mencionas también, que jugaban abajo de la casa, ¿no? Entre el suelo y la casa. Al final eso es lo que pretendemos, ¿no? Que la gente se entere, sepa, y a través de estas conversaciones la gente se imagine y también viva lo que es estar en una casa de madera. No sé, Pedro. ¿Sí? Bueno, les felicito por una iniciativa de ese tipo, por una actividad que va orientada hacia eso. Felicidades. No, muchísimas gracias, Toño, por venir aquí a acompañarnos y a sumarte a esta labor que queremos hacer. Tenemos mucha intención de poder llegar a hacer algo. Estamos haciendo ahorita lo que te comento, el cruce de los planos. Hay una chica del Tecnológico que está haciendo su servicio o prácticas profesionales aquí en el colegio y está digitalizando todos estos planos que en su momento hizo el arquitecto Mayorga. El arquitecto Jesús Castillo, que es el que está ha estado más involucrado en este tipo de edificaciones, es el que tiene, no nos mencionó hasta qué año tiene el inventario. No.
pero él es el que tiene esa información. Y bueno, también queremos la otra parte, ¿no? Cómo se vivió, cómo se construyeron, y qué viene para las casas de madera que aún están aquí en la ciudad. Pues muchísimas gracias. No sé si quieres comentar algo más. Agradecerles, creo que es una iniciativa que vale mucho la pena, y yo lo que creo es que la única manera de no quedarse muerto en vida es moviéndose. Entonces hagamos lo que haya que hacer. Yo voy a buscar fotos de cuando se hizo la maqueta, que no son muchas, pero ahí hay. Voy a buscar el material para que lo podamos digitalizar y que quede como parte del acervo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo sí quisiera, aprovechando tu experiencia docente, un mensaje desde docente antropólogo hacia los estudiantes de arquitectura. O sea, ¿por qué es importante estas consideraciones para ellos que nos van a estar viendo, escuchando? Uh-huh. ¿Algún mensaje que le quieres dar? Hay más de 700 estudiantes de arquitectura actualmente en el Tecnológico de Chetumal. Son bastantes, es la carrera número 1. Sí. Y en el Tecnológico de Chetumal, y hay varias en todo el estado, entiendo que son 4 o 5. Entonces, todos estos futuros arquitectos quintanarroenses, si les quiere dar un breve mensaje de... Sí, digamos como una persona con 65 años de edad, que le ha tocado ver distintas épocas históricas, inclusive ya en Quintana Roo. A mí me parece que la mejor manera de crecer profesional y humanamente es alimentándose de distintas tradiciones. No para que sea una cosa ecléctica, no para que sea una cosa que no tenga perfil que lo defina, sino precisamente para poder, si uno abreva de distintas fuentes, lo que podemos hacer es echar mano de esos recursos. Lo que uno conoce se vuelve una fuente, un recurso para poder resolver cosas. Entonces, si aprendemos distintas escuelas arquitectónicas, distintos estilos, distintas maneras de construir, seguramente vamos a materializar obras concretas. Pero la vida que ocurre en esas obras, sea una casa o sea cualquier otra cosa, la vida social es la que define finalmente las obras. Perfecto, pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por tus conocimientos, por toda esta experiencia, por revivirlo con nosotros aquí. Creo gracias. Que es por más valioso para todos los arquitectos, tanto colegiados como los que no lo son, y sobre todo al público, ¿no? Que siempre agradecemos que nos hayan dedicado un poquito de su tiempo, que nos hayan regalado, que nos hayan acompañado en esta otra más de las tertulias dedicada a las casitas de madera. Y pues de mi parte, pues gracias siempre a todos ustedes, a nuestro gran invitado y presidenta, despídenos. Pues muchísimas gracias a todos y todas los que nos acompañaron el día de hoy a esta tertulia con Toño Higuera, que fue un placer, un lujo escucharlo. No nos queda más que darle las gracias a Toño, a Pedro por una tertulia más, y bueno, a cada uno de ustedes por sus comentarios. Ahorita les contestamos, estuvimos ahora sí que muy concentrados en todo lo que Toño nos dijo, y bueno, muchísimas gracias por seguirnos y nos vemos el próximo jueves. Bonita noche. Gracias.